Bienvenido al Sistema de Documentación Clínica Educare en Salud o EDKS. Es un producto desarrollado por Educare en Salud SADCB y auspiciado por el Instituto Panvascular de Occidente o IPAO. Es un sistema de expedientes clínicos electrónicos. En esta ocasión veremos cómo crear un consultorio particular. Le recomiendo tener a la mano otra computadora para seguir las instrucciones y facilitar su autocapacitación. Desde su escritorio, abra su navegador, de preferencia Google Chrome, que es muy llamativo, como puede ver ahí o aquí. En la barra superior del URL o Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos, ponga la dirección mks.ipao.com.mx/registro. Esta es una dirección específicamente para que los médicos se registren en el sistema. Solamente los médicos, los usuarios usarán otra dirección. No olvide poner el logotipo en esta barra de indicadores para que lo tenga a la mano y que pueda entrar fácilmente al sistema. Se abrirá el formulario de registro de médicos con tres tipos de datos: datos médicos, datos personales y datos de usuario. Primero que nada tendrá que poner si usted es un médico general o especialista o su cédula está en trámite, para lo cual contará con 6 meses antes de que se inhiba la suscripción. Enseguida anote la cédula profesional. Luego, si usted es especialista, seleccione la especialidad a la que se dedica para que luego nos anote su cédula de especialidad. Estas cédulas son verificables y si hay algún error se le comunicará por correo electrónico para que lo corrija. A continuación, se deberán anotar sus 8 datos clave básicos para crear la clave única de salud. Son los mismos datos que se le pedirán a los pacientes, tales como género, nombre, apellido paterno, apellido materno, año, mes y día de nacimiento, así como la entidad de salud donde nació o si nació en el extranjero. Estos datos son para todo paciente sano o enfermo. El primer paciente en realidad en su lista de pacientes será usted mismo para que entre y se haga su propia historia clínica. Por último, se tendrán que poner datos como el usuario o nombre del usuario que utilizará, su correo electrónico y la contraseña que utilizará siempre para entrar a este sistema, así como repetir la contraseña para que ya quede debidamente registrada. Para terminar, entonces tendrá que revisar y aceptar los términos y condiciones de uso, que es muy grande. Sin embargo, lo que a usted le conviene saber es que esta versión 1 es gratuita tanto en la fase beta como en la fase estable o definitiva. Para otras versiones, usted como usuario inicial tendrá consideraciones especiales. Al momento pues de registrarse, usted debe revisar su correo electrónico donde Educare en Salud le avisa que su cuenta ya está lista para que usted pulse el link que aparece ahí en azul de activar su cuenta, y con eso quedaría ya listo para entrar a ver su consultorio particular. Por lo tanto, entonces tendría que volver a entrar desde el navegador, como decíamos, de preferencia Google, y
en la barra superior del URL poner la dirección mks.ipao.com.mx, nada más. Y no olvidar poner en su barra de indicadores esta dirección para que la tenga siempre a la mano. Con esto, usted entrará a la primera pantalla del sistema para todos los usuarios, en donde debe usted de poner su nombre de usuario y su contraseña, asignados previamente por MKS como administrador. En esta ocasión, usted entrará como administrador. Si usted es médico, se dará de alta después como médico. Esta función la tendrán que usar todos los usuarios para ingresar, y recomiéndeles que al terminar su tarea se salgan, porque todo lo que haga otro usuario dentro de esta cuenta quedará registrado a su nombre. Pulse el botón para ingresar y entonces aparecerá la pantalla de selección de la entidad de salud. Aparecerá su logotipo de su consultorio particular con su nombre, su dirección, etc. Es posible que además del icono de mi consultorio particular aparezcan otros establecimientos de salud a los que usted esté vinculado en la atención de pacientes. Hay que recordar que esta es una versión 1 o en fase beta y que en 6 meses aproximadamente pasará a una fase estable. En fase beta significa que se harán pruebas en campo abierto a cambio de las fases alfa que ya se llevó a cabo, que se hicieron pruebas en campos cerrados. Desde esta versión 1, aunque sea en fase beta, usted ya cumple con la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico para cualquier nivel de atención, ya sea en prácticas clínicas de los alumnos, en los consultorios médicos o en los establecimientos de salud donde usted vaya a participar. Y dentro del establecimiento de salud puede participar también en la consulta externa, urgencias, hospitalización de primero, segundo, tercer nivel y protocolos de especialidad, ya con la normatividad oficial vigente. La segunda versión cumplirá con las funciones y funcionalidades de la norma oficial mexicana 024 del expediente clínico electrónico, que ya tiene muchas ventajas de automatización del sistema. Esta versión, como decíamos, es la fase beta 1. Por lo tanto, puede tener algunas pequeñas fallas. Una vez que entre usted a su consultorio particular, aparecerá la lista de pacientes, de sus pacientes, de su consultorio. En este caso, el primer paciente será usted mismo, ya que todos seremos pacientes en el sistema, sanos o enfermos. Después usted se capacitará con las presentaciones de autocapacitación que le enviaremos, tanto para la elaboración de fichas clínicas, del perfil del paciente, de la historia clínica y de notas clínicas. Por el momento, lo que vamos a hacer es que usted debe, como administrador del sistema, debe de crear o terminar de crear toda su institución. Para ello, verá usted que en la barra lateral de la derecha aparecen 4 opciones: entidad de salud, usuarios, acceso y pacientes. En la entidad de salud aparece la función de modificar datos, que lo lleva a la pantalla en donde están todos los datos de su consultorio particular que usted puede modificar en algún momento dado. En la siguiente función, que es usuarios, aparecen 2 funciones: la lista de usuarios y el nuevo usuario.
La lista de usuarios mostrará la pantalla en donde están todos los usuarios que pueden trabajar o elaborar o que estén laborando en su consultorio. Y el nuevo usuario le muestra el formulario para dar de alta a los usuarios que vayan a trabajar con usted. Por lo tanto, le aparecerá el formulario de un usuario nuevo. En este momento aparece el formulario que usted mismo o el usuario podrán llenar, que incluye dos secciones: el rol que asumirá como usuario en el sistema y los datos personales. El rol de usuario debe anotar cuál será la función que desempeñará en su consultorio, el nivel de estudios y el grado de estudios en que se encuentra. En los datos personales hay 8 datos básicos que son indispensables para constituir la clave única de salud, porque el usuario, además de ser trabajador, es un paciente al mismo tiempo. En este sistema todos seremos pacientes sanos o enfermos. Por último, hay que anotar los datos correspondientes al nombre del usuario y la contraseña que usarán para poder ingresar al sistema. Es muy importante advertirles e insistirles que anoten bien estos datos, que no lo olviden. Los usuarios tendrán que utilizar muy frecuentemente esta función, estos datos, y aunque existe la manera de recuperarlos, se requiere de un poco de tiempo, pero a la hora de estar frente al paciente resulta desesperante. Usted tiene 4 licencias para repartir o asignar entre todos sus trabajadores de la institución, incluyendo médicos, enfermeras, recepcionistas, etc. Generalmente en un consultorio particular se requiere nada más recepcionista, enfermera y algún auxiliar clínico. Si usted forma parte de un grupo médico y desea tener a sus pacientes en común con sus demás colegas, necesitan crear un establecimiento de salud. Para eso le recomiendo que vea la presentación Creación de un establecimiento de salud, donde están todas las indicaciones de cómo formar tal establecimiento. Regresando a la pantalla de mi entidad de salud, el tercer marcador corresponde a acceso con 2 funciones: acceso a usuarios del ES, o sea, de su consultorio, y nuevo acceso. Acceso a usuarios le permite tener a la mano su formulario en donde aparece la lista de usuarios con la opción de buscarlos por nombre y apellidos y con la función de administrar, donde usted podrá desactivar o desvincular a este usuario por haber dejado de trabajar en su consultorio. Esta misma pantalla tiene la opción de agregar un nuevo acceso a un nuevo usuario que acaba de ser ingresado o que acaba de ingresar con usted. Enseguida tenemos el cuarto indicador o la cuarta función, que es la de pacientes, con 2 funciones: la lista de pacientes y la solicitud de transferencia. La lista de pacientes aparecerá por orden alfabético con un buscador donde usted puede localizar el paciente y ver sus datos principales para poderlo identificar en caso de que haya varios parecidos que tengan el mismo apellido inicial. Y entonces usted podrá ir
viendo cómo se van acumulando progresivamente la cantidad de pacientes, que puede llegar a ser de miles. En la parte baja puede ver usted la cantidad de pacientes que se le han acumulado. Por lo tanto, el buscador es una función muy importante para poder localizar fácilmente a sus pacientes y que de esa manera la recepcionista le pueda ayudar a localizarlos. Ahí tenemos la lista de pacientes en donde usted puede revisar sus notas marcando la pequeña lupa que se encuentra aquí, que es para revisar el expediente clínico, o bien en este pequeño lápiz que se ve ahí puede uno editar, es decir, poder modificar o escribir en esa nota, aunque uno tiene 24 horas para hacerlo. Vamos a hacer una revisión de este caso, por ejemplo. Este es un paciente en el cual entramos a su expediente y ahí vemos cómo lo primero que aparece es la primera pantalla. Muestra la ficha clínica del paciente. En la parte superior verán que está la marca de la ficha clínica. Luego, esa ficha clínica usted tiene la función de editar o de revisar. Luego está el perfil del paciente, que es parte muy importante para crear lo que llamamos la población de riesgo o población vulnerable, que son los datos más importantes que el médico debe tener en mente, como después se verá en las otras guías de capacitación. Luego estará la historia clínica, que tiene todos los componentes normales de cualquier historia clínica, y las notas de la consulta externa, y en su caso, que es el consultorio, y en el caso de las instituciones de salud o establecimientos de salud, pues habrá notas de hospitalización y de urgencias. Aquí usted podrá recibir interconsultas de un médico o una institución de salud que le pide una interconsulta. Aquí le aparecerá una llamada para que conteste la interconsulta y la envíe. Con esto usted ha terminado de ver esta guía de autocapacitación y ha comprendido cómo crear un consultorio particular. Ahora es cuestión de que usted lo haga en su caso para lograr tener esta aplicación. Con esta guía usted habrá podido comprender cómo puede usted solicitar a EDKS la creación de su consultorio particular, de tener su usuario y contraseña como administrador del sistema, de ingresar al sistema por medio de un navegador a través de la URL mks.ipao.com.mx, llegar a la página de acceso a usuarios, poner su nombre de usuario y contraseña asignados, seleccionar su establecimiento de salud, entender que esta es una versión 1 en fase beta e ingresar a la página del administrador para poder ahí modificar los datos de su establecimiento de salud o de su consultorio, como pueden ser de cambio de domicilio, de teléfonos, etc. Entrar a la lista de sus pacientes, de sus usuarios, perdón, no de sus pacientes, de sus usuarios, dar de alta a nuevos usuarios o desvincular a nuevos usuarios, a usuarios previos, solicitar a los usuarios que se den de alta si resultan mucho, como ocurre en las instituciones de salud, pero no es el caso suyo. Solicitar a sus médicos que se den de alta en mks.ipao.com.mx/registro. Dar o quitar acceso a su personal y sus médicos que trabajan con usted. Revisar la lista de pacientes.
Practique, dé de alta a su personal, promueva entre sus médicos que se registren, constituya la comisión de implantación que puede ocurrir en las instituciones de salud o establecimientos de salud, pida todo el apoyo a sus autoridades y constituya el equipo de implantación con su enfermera, su recepcionista y algún auxiliar clínico que trabaje con usted. Promueva su autocapacitación. Muchas gracias por su atención y en breve le estaremos enviando alguna otra guía de autocapacitación. Apellido paterno, apellido materno, año, mes y día de nacimiento, así como la entidad de salud donde nació o si nació en el extranjero. Estos datos son para todo paciente sano o enfermo. El primer paciente en realidad en su lista de pacientes será usted mismo para que entre y se haga su propia historia clínica. Por último, se tendrán que poner datos como el usuario o nombre del usuario que utilizará, su correo electrónico y la contraseña. Bienvenido al Sistema de Documentación Clínica Educare en Salud o EDKS. Es un producto desarrollado por Educare en Salud SADCB y auspiciado por el Instituto Panvascular de Occidente o IPAO. Es un sistema de expedientes clínicos electrónicos. En esta ocasión veremos cómo crear un consultorio particular. Le recomiendo tener a la mano otra computadora para seguir las instrucciones y facilitar su autocapacitación. Desde su escritorio, abra su navegador, de preferencia Google Chrome, que es muy llamativo, como puede ver ahí o aquí. En la barra superior del URL o Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos, ponga la dirección mks.ipao.com.mx/registro. Esta es una dirección específicamente para que los médicos se registren en el sistema. Solamente los médicos, los usuarios usarán otra dirección. No olvide poner el logotipo en esta barra de indicadores para que lo tenga a la mano y que pueda entrar fácilmente al sistema. Se abrirá el formulario de registro de médicos con tres tipos de datos: datos médicos, datos personales y datos de usuario. Primero que nada tendrá que poner si usted es un médico general o especialista o su cédula está en trámite, para lo cual contará con 6 meses antes de que se inhiba la suscripción. Enseguida anote la cédula profesional. Luego, si usted es especialista, seleccione la especialidad a la que se dedica para que luego nos anote su cédula de especialidad. Estas cédulas son verificables y si hay algún error se le comunicará por correo electrónico para que lo corrija. A continuación, se deberán anotar sus 8 datos clave básicos para crear la clave única de salud. Son los mismos datos que se le pedirán a los pacientes, tales como género, nombre,